Boa tarde. Unha xornada máis, o proxecto da Casa Museo de Camiño Assistido a Mangallona abre as súas portas sempre coa intención de mellorar a convivencia e procurar un mundo en paz, tal e como concebiu o seu fundador, dotando dunha emilia filosofía a que ten entregada a súa vida ao longo dos anos. Hoxe, en lugar de facelo como acotío en réxime de portas abertas, decidimos facelo mediante convite e dirixido a un determinado número de persoas, sempre interesadas no mundo da cultura e especialmente no mundo da arte, por tratarse dun acto de carácter académico no que van confluir aspectos relacionados co mellor coñecemento do continente e contidos do conxunto museístico, coa presentación da publicación El arte como pretexto, así como a sazón valorar a entrega e colaboración no desenvolvemento e posto en valor do devandito conxunto. Van a intervir don Emilio Alfonso Fernández Sotelo, historiador da arte, investigador, arqueólogo, museólogo e gran colaborador e defensor da Mangallona. Doña María Núñez Jaira, unha das persoas que máis e mellor coñecen canto a tesoura esta Casa Museo, gran defensora, divulgadora e guía oficial. Camilo Camaño Assistido, fundador, obreiro e creador do conxunto, continente e contido. Gracias por estardes e cusa presenza a contribuir a manter viva a maxia e filosofía pretendida e que tanto esforzo supuxo. Insisto que hai algúns sitios aquí e gustaríame que a xente que está de pé que ten opción a poder sentar. No, aos alcaldes limítrofes non, porque un ten que marchar casi concluindo isto e aparte queren crecer. Bueno, grazas a todos e a todas por estardes aquí. É habitual que a Mangallona abre as súas portas cando menos en xornadas, como decía Xiana, de portas abertas, cando menos dúas veces importantes ao ano, que son o Día Mundial dos Museos, que é unha data alrededor do 18 de maio, o Día Mundial dos Museos, e tamén na efeméride próximo a efeméride da fundación, da creación da Fundación Asociación Cultural o Museo de Camiño a Mangallona, que é en outubro, que sería o día 10. Pero, como coincide en luns, ademais, porque un dos promotores ou impulsores deste acto de hoxe, puntualmente deste acto de hoxe, e ademais un dos grandes colaboradores, e don Alfonso, don Emilio Alfonso Fernández Sotelo, pois era a xornada que mellor lle viña, non? E, bueno, pois feita esa aclaración, pois imos darlle sentido ao acto pretendido. Facémolo nesta ocasión con invitación que todos recibiríades ese convite para o día de hoxe, en lugar de ser un acto de portas abertas, que sería moito máis complicado porque se move moitísima máis xente e sería menos doado o poder estar facendo esta intervención. Vou facer un repaso que me parece oportuno, cando menos oportuno nesta data. Como nace, cal é a filosofía, cales son os fins deste proxecto sacrificado. Decía Xiana, eu son un labreiro, un labrador, un obreiro deste proxecto. Un obreiro que ademais nadie me obliga a este parto sacrificado é tan extenso, non? Non vou falar de si é mellor, si é peor, simplemente decir que é casi unha obsesión, non? E é unha obsesión porque entendo, eu a arte entendo ya como un medio
como algo esencial, como un elemento comunicativo excepcional, e con muitísimo respeto, evidentemente, a escrita, e con muitísimo respeto a calquer labor dentro do fenómeno cultural, pero que as artes plásticas, as artes musicais e parte das artes escénicas son unha especie de esperanto que nos permiten comunicarnos coas antípodas a pesar das diferencias lingüísticas entre as fronteiras. Por lo tanto, debemos aproveitar e ser conscientes desa situación. Por lo tanto, temos que explotar esa situación. No meu caso, non hubo un afán meramente froitífero, meramente crematístico. Ao contrario, a mí consta de muitísimo sacrificio. Ás veces, comentábamos estos días, don Alfonso e eu, comentábamos esos días de por que, non? Por que toda esta voráxine, non? Bueno, pois, aún sinte esa necesidade. Eu sei que noutras ocasións, noutros artistas, a situación é moito máis comedida, seguramente moito máis fruitífera e seguramente moito máis con uns resultados moito máis organizados. Pero, como comentamos, en moitas ocasións eu son incapaz de respirar sin ofrecer algo antes a ese oxígeno que vou respirar. Son incapaz de sentarme a comer ou sentarme a cear se non hai un resultado antes deso. E é unha cuestión seguramente de principios ou de como viviu a miña xente, non a miña contorna. Eu tive un pai tristemente falecido fai moitos anos, concretamente no 2002, por unha negligencia terrible médica. Traballaba polo día no campo porque tiñamos terras e había que cultivalas, e traballaba polas noites no mar porque había que traer tamén un rabo de peix para casa. E iso seguramente é a lección que temos recibido. Entonces preocupeime menos de organizar a miña vida, esquecime de vivir, aínda que vivín por impulsos, esquecime de vivir, o mellor, pois, non deixei tampouco a miña contorna vivir como debera, pero por que? Porque hubo instantes, eu cando estaba dirixindo as Galerías Santa Mira, tiña chegado ás 2, ás 3 da mañán, facía unha formigonada de masa, e fundía un poste, metía unhas pedras, facía as primeiros chanzos da primeira casa, onde os vive, a noitan estar as miñas fillas e a miña ex-muller, a nai das miñas fillas, e foi así. E quedábame tempo aínda para parir, para poñerme, sentarme, traballar, facer unha peciña, unha escultura, unha pintura, e así foi como foi sucedendo esa vida. E comentábamos varias veces donde comeza esa situación, donde comeza. Si é que vivira desperto, decataríamos do que vou comentar. Hai un espacio, hai un montículo que foi un asentamento histórico que é o Mato, aos pés dese montículo tiñamos parte das terras nosas. Era sacrificado poder mantelas ben, poder mantelas cultivadas para que fruitificasen. Non sei se vos sonan as augas, ainda que Galiza é unha terra de moitas augas, as augas estaban prorrateadas, quere decir que estaban con horarios puntuais e tal. Tiñamos que ir regar fora a mañá, fora a tarde, fora a noite. E había unhas pozas que chamamos lagos que había que tancalas para que a auga fose con peso aí. A primeira escultura miña nace aí.
nace aí, que ainda teño marcas aquí, porque de repente papada un verbo que auga que non estaba chegando ao rego, e coa presa e con medo ao castigo, pois quisei esa esculturiña feita con lama dese lago, porque claro, pasábase ano e ano e ano, e crea un barrillo que era o máis parecido a algo de barro que podía modelar. Esa foi a primeira peciña escultórica da que sou consciente. Estou falando de fai 65, 60, 65, casi 70 anos, non? E a partir de aí, pois, entendín que para min a arte que iba a ser un compromiso. Fui un gran amante, sigo emocionando nesta mañá, ainda me emocionaba escutando música, non? Son un gran seguidor de un bo son, gústame apreciarlo, non? E deime conta que son excesivamente, emocionome, son excesivamente sensible nese sentido. Acórdome que en Moaña, se estivese aquí sin Ríos, pois lembraría desa data. Tiñamos uns concertos que era en favor das familias que quedaban orfas, non? E facíase no cine de Leta de Moaña. Ese día a emoción embargoume tanto, eu estaba nun grupinho deso, fascando a guitarra, e quedei sin voz, quedeime absolutamente sin voz. Por que? Por esa emoción. Entonces deime conta que tiña que poñer máis énfasis nese outro derroteiro. E como eu, para pintar, para esculpir, para gravar, para facer cousas, pois non me fai falta facer en público. Sí que me gusta moitas veces, e os que me coñecedes sabedes que moitas veces entre viño tinto e café podemos facer cousas tanto menos curiosas, non? E bueno, pois tirei por aí de tal xeito que hoxe, 60 anos máis tarde, pois sigo traballando nunha peza, se estou pensando na outra, e esquézome de que hai que documentar esa obra. E agora entramos en cuestión. Quedo botou unha man moi importante para documentar toda esa obra, con Alfonso e Chola. Chola, que dedicou moitísimas horas e que temos que agradecerlle profundamente. Chola sabe, María Núñez Jalda, sabe máis de todos os rincóns da Mangallona que eu mesmo, porque eu remato unha peza, tiria por aí, hai pezas por calquer rincón, pero Chola, con esa pulcritude coa que traballa sempre, aquí hai unha peciña, mira que pode ser importante tal. E todos os xoves, durante moito tempo, todos os xoves aparecían aquí, pasábamos as tardes, creo que eran as tardes enteras, don Emilio Afonso, Fernando Sotelo e María Núñez Jalda, rebuscando entre papeles, apuntes, documentación e tal. Ese é o gran traballo. E agora quero facer unha pequena referencia, porque imos dedicar tamén a facer o acto un pouco máis aberto, non? Por que? Decíame don Emilio Alfonso, pero tú no vas a ser capaz de cambiar el rumbo de la humanidad. Eso no es posible. Pero eu estou convencido de que sí, a miña utopía. Eu digo, pero Alfonso, deixame creer na miña filosofía, e a miña filosofía é esa. Eu entendo que a arte, por o que decía antes, por ese aspecto comunicativo, esa liberdade que nos dá de poder expresarnos en calquer espacio, en calquer rincón do planeta, porque a mesma lectura que ten un cuadro aquí, ten nas antípodas. Por lo tanto, temos que aproveitar aí, e arte para mí é compromiso, non é, es que é unha pieza, é unha cosa bonita, me gusta, non me gusta, non, arte é outra historia, ten que ter unha narrativa, ten que ter un discurso, e ten que haber un compromiso, e ese é o meu compromiso con este proxecto sacrificado. Traballei día e noite durante esos casi 70 anos que levo traballando isto, 60 deles, casi 60 deles, moi sacrificados, e bueno,
E o último esforzo pois foi esta parte nova onde imos tomar un pinchiño dentro do tempo que nos leve concluir con este acto, pero entendía que era imprescindible porque vai a ser un pouco ese sosego de agora parar, ter un espacio, porque nunca tive dentro dos 200, dos miles de metros que hai de superficie dedicado a esos miles e miles de arte, de obras de arte que podemos estar falando de máis de 20.000 obras de arte que aglutina aquí entre as pezas colgadas e a obra que está en fondos. A maior parte está na sala fondos, pero tamén os centos de miles de documentos que hai aquí, eu creo que van a ter unha resposta e, por lo menos, eu estou convencido de que teño contribuído a unha millora da calidade de vida dos humanos, a intentar dar ese paso hacia un mundo mellor, máis xusto, máis humano, donde o amor este por encima da violencia. Como é posible que en pleno século XXI que a xente este matándose uns a outros e que ahora mismo temos, porque é televisada, ahora mismo estamos asistindo a unha guerra en directo entre Rusia e máis como é outro país, Ucrania, e dice, matamos tantos, e vamos a trabajar por la paz, traballamos por la paz con máis armas, e agora, Dios mío, o que estamos asistindo, non? Unha guerra nuclear que pode ser a destrucción do planeta. Entonces, que herdanza lle deixamos aos nosos fillos? Eu estou convencido de que o proxecto da Mangallona ten que dar algún resultado, e o resultado é ese. E para que haxa ese resultado ten que haber xente que coñeza, porque non se pode defender un proxecto sin coñecelo, e vos estádelo, ainda que sexa moi por encima, estádelo coñecendo, e por iso estamos aquí, e por iso debo agradecerle ás miñas fillas, aos meus amigos, a xente que conforma o padroado desta humilde fundación, que se vale por nós solos, que non precisamos de momento nada máis, non? Pero tamén a axuda de xente como Chola, que foi grilón fundamental nese apoio anímico, non? Sempre traballando en positivo, non? Valorando en positivo. E o traballo de don Emilio Sonso Fernández Sotelo, que para min foi unha ventana que se me abriu ao mundo. Hoxe temos un pacto de irmáns, e para min ese irmán varón que non tive, porque na miña familia creo que son o único varón, todas son mulleres, nós mulleres, as nosas fillas mulleres, as nosas irmás mulleres, o sea, son o único varón, creo que 3 ou 4 xeracións. Entonces o irmán varón que nos faltaba é Emilio e Alfonso, que ademais ese chanzo, ese avance de apoio que sempre está aí. Eu recordo as veces que me visitaba en momentos moi difíciles no despacho da Casa Cultura, despois no do auditorio, e sempre o seu verbo sempre foi como un remanso de paz. E iso é tamén o que eu quero brindarlle á humanidade, o meu humilde traballo, con este sacrificio que non supón nada, é simplemente o sacrificio de unha vida en favor desa humanidade que a que queremos facer. E hoxe, por iso tamén vai haber un xesto hacia unha desas persoas. Hai 2 anos ou hai 3 anos fíxose un xesto humilde hacia Alfonso, e os vai a ser hacia Chola, pero iso iremos debullando pouquinho a pouco según vai avanzando o acto, como decimos, acto académico, que é o que pretendemos darlle corpo. Grazas a todos e a todas, e sabedes que este é o meu traballo, o meu sacrificio, pero o produto é vosso, o
produto final, para min, remata en canto concluyo. Cada obra rematou o meu traballo. Vai a ser moi difícil que me poña de vez en cando a repasar cousas, porque na miña mente se está a seguir. Grazas, e deixo-vos con don Emilio Alfonso Fernández. No quería empezar poniendo colorada a ver, pero aquí tienes un sitio. ¿Ves? ¿Ves? Vale. A mí me caso. Algunos ganados. Bien, pero volviendo a lo que dice Camilo y lo que es su personalidad, que yo lo he definido en unos cuantos puntos, no personalmente solo, sino también su arte. Lo define como una persona utópica. Y él parece que no le sienta bien que le digan que es utópico, porque no consigue lo que va o lo que piensa hacer. Pero la realidad es esta. Cuando conocíamos dos personas, Caín y Abel, uno mató al otro, y mire que pasaron siglos. Y nos seguimos matando en el siglo XXI, sin pretender que la naturaleza cambie tan radicalmente, pensando que todos vamos a ser hermanos y vamos a ser buenos, ¿verdad? Eso es utópico, pero es una buena cualidad, porque ese empuje de utopía te lleva a hacer cosas, y eso es lo bueno. No es algo descalificable, no, es algo que dice mucho de la personalidad de un individuo, y eso yo lo explico, o se lo dedico a Camilo, ¿verdad? Y le pido que siga siendo utópico, que no diga, tenías razón, hombre, ya no vale la pena hacer algo en esta vida, no, ¿para qué? No, que siga luchando, porque necesitamos de estos personajes, ¿eh? Bien, una vez que hemos hecho esta pequeña introducción para conocer al personaje, a la persona más que al artista, la intención de este acto era que fuera una reunión de amigos. Pero claro, un amigo tiene otro amigo. ¿Y qué le dice usted? Que no, es amigo tuyo, pero no puede venir. No, le puede venir también. Claro. Y entonces el motivo era disfrutar en este grupo de amigos la ampliación de esta fundación Casa Museo a Mangallona, porque supone un esfuerzo enorme por su director, ¿verdad? Y su propietario también, y su fundador. Y esto hay que reconocerlo. Parece que a mucha gente le molestan los éxitos de sus paisanos. Y cuando uno triunfa, parece que no se encuentran bien, cuando debiese todo lo contrario. Debiéramos alegrarnos de los éxitos de nuestros semejantes, y más como en este caso que nos afectan por solidaridad en la tierra que vivimos, ¿verdad? Ya, y dirán algunos, esta especie de chalados que son capaces de poner su tiempo, su trabajo, su hacienda, por una chifladura que es una cuestión de cultura, sin esperar nada a cambio, simplemente para enseñarle a los demás lo que uno es capaz de hacer y de dejar para los demás. Bueno, pues nosotros tenemos que ayudar a esta gente que es capaz de hacer un esfuerzo de ese tipo sin esperar nada a cambio. Pero tenemos que reconocerle que algo sí ha hecho por la humanidad, o al menos en nuestro entorno. Eso es lo que debemos nosotros hacer, y es lo que se intentó con este acto de amigos, ¿verdad? Celebrar el éxito de una persona. Yo le decía que era la obra de su vida, olvidándose un poco de todo lo que hay aquí.
que era la obra de su vida. Yo creo que su obra no es definitiva todavía, seguirá evolucionando porque él tiene coraje para hacerlo, a pesar de todo. Pero nosotros debemos transmitirle nuestra amistad y nuestro afecto y nuestro reconocimiento a lo que él hace y alegrarnos de sus éxitos. Tenía, creo que tengo todavía, porque ya nos hemos distanciado, un arqueólogo amigo mío, Diego Ruiz Mata, que siempre que regresaba de un viaje, porque había estado citado por alguna causa en su actividad, me llamaba a cualquier hora, aunque fuera tarde de noche. Y yo le decía: Diego, por favor, hombre, ¿por qué no me llamaste mañana, ahora a esta hora de la noche? Porque sé que te alegras con los éxitos de los amigos. Y es verdad, hombre, pero por eso pude despertarme mañana. Pero te acepto el halago. Como disfrutas con los éxitos de los amigos, eres capaz de despertarlo a cualquier hora de la noche. Gracias. Bueno, nosotros tenemos que valernos de esta gente que tienen esta cualidad que después otros muchos no tenemos. Pero tenemos que reconocer lo que son. Y cuando no se le reconoce, yo le digo siempre: paciencia. Todo se hará. Después tenemos que pensar también en que hay sospechosos. Es que algunos se pasan la vida sospechando del vecino. Yo quería dedicarle y agradecerle a un compañero que había hecho una obra importante, y había allí una columna que quedó vacía. Yo me digo: pues aquí le pongo la cabeza de fulanito de tal por todo lo que ha hecho. Pareció normal. Era una señora que estaba a mi lado. Le dije lo que iba a hacer y me dice: y póngase usted otra columna al lado. ¿Y para qué queremos dos columnas? No, la otra para este y la otra para usted. Pero yo tengo por estar en una columna en mi cabeza. Pero ven las sospechas y cómo se evoluciona a veces con un retintín de maldad. Es así. Tenemos que proteger a esta especie de personajes. Tenemos que protegerlos, porque son los que nos dan impulso para desarrollar otra cosa, ¿no? Aquí estamos a la vista. Pero por esa misma razón, el personaje utópico tiene que reconocer quiénes son sus colaboradores y agradecerles en público lo que le están ayudando. En este caso a mí me pareció, porque es desde el principio, que María Núñez Jalda era la más indicada para que se le agradeciera públicamente todo lo que ella hizo por esta casa, que yo me fui enterando poco a poco. Desde aquella reunión con Bruno y el señor Eiroa, donde estaba Chola, yo no sabía quién era, ¿verdad? Y así se va evolucionando de esa manera, ¿verdad? O eres agradecido, o las cosas a ti tampoco te irán bien, seguro. O no te irán como tú pretendas que te vayan. Tienes que ser agradecido. Y eso es lo que intentamos hacer con este acto de hoy. Y yo tengo como final de una cosa que yo le pongo aquí, pero no sé si podré. Para que este acto no se desvanezca en nada, como si fuera un atardecer que pasa y al día siguiente nadie se acuerda de él. Seguro. Hemos hecho que todo esto aparezca en un libro como este. Un libro que le hemos puesto mucho cariño y que pretendamos que tuviera unas características de sencillez
pero que tuviera mucho calor. Y le hemos dedicado lo mejor. Camilo con su arte. Aquí hay obras de Camilo. Y yo, como podía colaborar en una cosa así, Dios mío, me dije yo, bueno, pues voy a colaborar con algo de mi literatura, la que hace tiempo escribí, y lo que escribí se lo voy a dedicar a la Mangallona y a Chola. Y entonces me salió una serie de cosas que fui escribiendo hace tiempo, cuando mi pasión era la literatura, no la arqueología. Y pongo ahí en el preliminar que le dedicamos, Camilo le dedica uno, yo le dedico otro, ¿verdad? Casi me sale un testamento literario. Cuando terminé de leerlo, bueno, pues un testamento literario. Porque la arqueología me absorbió totalmente lo que estaba haciendo anteriormente. Totalmente. El otro día me mandaron un recorte de un periódico de Ceuta, donde el amigo Tony, que era el que firmaba el artículo, dedicando una resonancia sobre una biblioteca que organizamos allí. Y él decía esta es obra de don Emilio, que se dedicaba casi exclusivamente a la arqueología. Pues yo no sé si los jefes que tenía allí le agradaría mucho eso. Pero en fin, así eran las cosas, y era la realidad, tenía razón. Me absorbió totalmente que tuve que dejar la literatura, y por tanto queda aquí puesta un trocito de cada cosa, ¿verdad?, para dedicársela a Chola. A mí, cuando hablo solemnemente, me gusta que sea María Núñez Jalda, en familia Chola, ¿verdad? Eso es lo que hemos pretendido hacer, ¿verdad? Y creo que esto lo hemos conseguido gracias a Bea, que no sé por dónde se ha puesto ahora. En el medio. Bueno, ya, vale. Yo me encontré con esta joven con una sensibilidad extraordinaria, porque cuando quieres tú las cosas y que se hagan como tú quieres, o te encuentras a la persona adecuada, o si no, tú te tienes que hincar ahí de rodillas hasta que te salga como tú quieres. Y yo me he pasado muchas mañanas trabajando con el tipógrafo de la imprenta para que aquello me hiciera como yo quería. Y allí nos pasamos, cuando había que recortarla en papel. Después el papel se ponía en una plancha, y después la plancha iba a otra plancha de aluminio, y de la plancha de aluminio iba ya a la rotativa. Bueno. Si nosotros nos encontramos con una persona que nos entiende desde el primer momento, que le decimos, mira, queremos esto, y queremos que lo hagas con esta intención, todo sale estupendamente. Eso lo hemos encontrado en Bea. A ella, no sé, es que le estamos agradecidos, y si le estamos agradecidos por eso, pues tenemos que manifestarlo en público incluso. Yo no sé si le viene bien, yo creo que sí, también. Que la conozcan también, por lo bien que trabaja y lo bien que entiende lo que tú le explicas, te lo coge rápido. Y eso es lo que hemos dedicado a este trabajo, a la colaboración permanente desde hace muchos años a María Núñez Jalda. Es todo lo que te digo. Simplemente hasta para darle un poco de aliento, ¿verdad? Entonces, lo explico también en la introducción que tenemos ahí. Yo le digo a esta fundación un grupo de libritos de poesía que se editó en Madrid y que se titulaba Brais Pinto. En sus teléfonos, si lo ven, sale también Brais Pinto. Pero a lo mejor se creen que es una gran
colección arrebatadora. No, son 5 libritos, nada más, que pagaba un impresor, un emprendedor, que era vigués. Se la pagaba a estos que eran estudiantes en la universidad. Se la pagaba. El primero es de Bernardino Graña, Poema do home que quiso vivir, y me lo dedica, porque él me los mandó de Madrid. Entonces éramos amigos. Después la vida nos distanció, ¿verdad? Esto yo ahora, para que ustedes vean el día de mañana que alguien quiera saber qué es Brais Pinto, aquí lo tiene, ¿verdad? Aquí lo tiene. Yo no voy a este señor. Hay otro bulo por ahí, ¿verdad?, que también debía de saberse, pero no es el momento ahora. Pero la Gadaña, a Gadaña, yo cuando me llevo a Pontevedra y veo la exposición de todos los que habían sido pensionados por la Diputación, algunos muy importantes, otros se quedaron en la cuneta, y veo allí unos rótulos a toda la pared. Pero Dios mío, ¿pero quién hace esta propaganda? Eran maestros de la propaganda. Uno estaba en Madrid, que era el jefe de todos. Otro estaba en las Canarias. Aquí teníamos a Manolo Colla, el escultor. Otro estaba para no sé dónde. No se conocían entre sí siquiera, ni se comunicaban. Pero la publicidad le dio que era un movimiento artístico fenomenal. Y no se conocían entre sí. Bien, a lo mejor otro día reunimos alguna cosa y también lo hacemos. Pero yo también quiero ahora darle a esta fundación algo que yo conservaba para mí como muy tierno. Y, hombre, algo le llena a uno, ¿no? Una cosa tan particular como una carta llega a pertenecerme a mí. Esta carta es de Laseiro, el gran pintor Laseiro. Qué bueno. Laseiro, que se la escribe a Manolo Colla, escultor. Laseiro tenía un afecto por Colla especial, ¿verdad? Uno de los cuadros que le dedicó está por ahí en los libros de arte. Pero Manolo Colla no le daba importancia a nada de esto. Él lo tenía todo allí abandonado entre papeles, yo tuve que recoger las cosas y decir, mira, esto sirve, esto no, esto no. Esto póntelo a salvo ya, que era un retrato de Manolo Colla hecho por Laseiro. No sabes lo que tienes aquí, por favor, límpialo y llévatelo para casa, arriba, ¿verdad? Y con esta carta que le encontré allí, dice, hombre, pues tiene su miga. Él escribe desde Madrid y le dice que está hablando con una gente y que quieren realizar un proyecto que por tanto que él conteste inmediatamente, ¿verdad? Él tiene una frase que se la voy a pedir con el permiso de la señora, porque no es tan personal, que Laseiro nunca pensaba que esta carta se iba a leer aquí. Dije, Manolo Colla le iba a darle importancia, que no le dio tampoco, ¿verdad? Y dice, después de exponerle toda la cosa de lo que querían aquellos clientes, ahora ponte a rascar o carallo e non contestes. Un forte abrazo. Y le pone por detrás un dibujo, que es lo clásico de él. Con 2 trazos son capaces de escribir el Quijote. Con 2 trazos nada más, ¿verdad? Yo creo que dice ano dos gaiteiros de Ventosela, o sea, que dedicó. Esto para mí tiene una importancia fenomenal, porque además es tan tierno, además tan particular y hecho con tanto afecto como lo hacía Laseiro, ¿verdad? Que ahora pase al archivo de esta fundación, ¿verdad?
y que la conserve. Agradecer este detalle, ¿no? Tanto de Brais Pinto, que formou parte dese algúns amigos, como Alexandre Cribeiro, que foi moi amigo, xunto con Asunamuno, non? Ni siquiera me podo dar conta, Conchita e Salomé, eran incondicionales de aquí hasta que no 95 fallecer, pero si importante era esta situación, non menos a de Gaseiro, que ademais tuvemos moita amizade a través de un amigo común que era don Ramón Faraldo Descalzo, que foi un crítico de arte interesante, moi interesante, tamén me dedicou algún espacio. Pero quería decirles a alguén que non coñeza a don Emilio Alfonso Fernández Sotelo, que como historiador é un portento, porque os seus traballos son de unha pulcritud excepcional. Como arqueólogo considerado, a única basílica paleocristiana existente no mundo é unha descoberta dele no norte de África, e a muralla romana ceutí tamén é un descubrimento dele. Bueno, pois iso que tivemos, a pesar de a diferencia de idade, que non é moita, pero é alguna, pois tivemos a oportunidade de intercambiar moitísimo, de falar moitísimo e de ir coñecendo eu hasta as vísceras, que é o que pretendo eu en cada persoa que aproxime a mí. E decir outra cousa que non se falou aínda: os textos que hai aquí son seguramente os que temos máis de 60 ou máis de 70. Lembraremos nacer un programa de radio, porque tamén foi locutor radiofónico, que concluía ás 12 da noite e decía: mañana será outro día. Bueno, pois ese é Alfonso Guirmán, é o que facía ese programa, e aquí precisamente recolles eso, e está en castellano porque non seramente o que estivemos publicando, o que se publicou sobre a Magallona, sobre a obra, era bilingüe, non? Para darlle tamén esa extensión e ese valor lingüístico a nosa lingua. Este só vai dous textos, un de Adoración Santos e outro meu de inicio en galego, e o resto pois en castellano, tal e como se escribiu no seu día. E pareceme excepcional, non? Porque aínda que escriba en castellano, como dichola, aínda que as visitas guiadas durante tantos anos e as fixo en castellano, o seu corazón tamén latesa en galego. E quero aproveitar tamén para significar que aquí que ides levar, cada un, o que sea parella, por favor, que colla un solo libro, pero todos os aquí presentes levaredes un de agasallo este libro, que a que fixo a revisión lingüística e Adoración Santos, que está aí, que é quen firma o arquivo que concluye este libro. Grazas a todos e a todas, e damos ya a palabra a Chola, que é a que nos vai falar sobre todo na Magallona, porque é a que sabe. Os demais é cada vez que me senté aquí, siempre como representante de la fundación, me senté muy tranquila, muy serena, porque sabía muy bien lo que estaba haciendo, y compartiendo con la presidenta y con Camilo en muchísimas ocasiones, pues charlas como las de hoy, presentaciones de obra, de libros, y hablando fundamentalmente del continente y el contenido de la Magallona. Es algo que vengo haciendo durante muchos años y algo que me transmitía siempre una cierta tranquilidad, una cierta serenidad, sentarme y darle la bienvenida al público y ponerme a hablar.
Evidentemente hoy las cosas para mí son diferentes. O sea, hasta ahora siempre hablaba de terceros, pero hoy me veo un poco mucho implicada, muchísimo implicada. Y creo que ni estoy tan serena ni estoy tan tranquila. Pero intentaré comunicar como he pretendido comunicar siempre. No puedo. Estoy nerviosa. Es lo que estoy diciendo. Entonces trataré de comunicar como siempre he comunicado y hablar con ese sentimiento que siempre he tenido cuando descubrí la Mangallona. Y empezaré por mi querido, respetado y admirado Alfonso. En una cena, de esas cenas increíbles que tenemos a veces juntos, siempre hablando de arte, siempre con el arte como pretexto, nos habló de ese programa radiofónico que acaba de mencionar Camilo. Y nos habló de esos escritos, de esos artículos o de esos pensamientos, reflexiones que lanzaba en las ondas de la radio. Y nos dijo que quería publicar un libro, algo que nos pareció una idea muy bonita en su momento. Y añadió, solo lo voy a publicar si se lo puedo dedicar a Chola. Ahí nada. Eso fue simplemente con la intención, fue una emoción tremenda para mí. Y un motivo más de gratitud por una amistad que me vino regalada y que nunca la daré pagar, evidentemente. Y mi querido Alfonso, te admiro por muchísimas cosas. No solo por tus títulos académicos, como ha mencionado ahora Camilo, que son muchos y no son baladí. Lo admiro por un carácter que tiene sereno y cordial, siempre, a cualquier hora del día. Tú le preguntas a Alfonso qué tal está y él siempre le va todo bien, siempre tiene esa serenidad. Lo admiro por el lenguaje impecable que utiliza, conciso y preciso. Jamás va a utilizar un verbo que no sea el verbo que tiene que utilizar. Es muy preciso por esa rama de arqueología, de museología que tiene, pero tiene una sensibilidad exquisita siempre, exquisita. Es incapaz de hacer una crítica que no sea positiva y constructiva, incapaz de herir la sensibilidad de nadie y menos de un artista. Y tiene una mirada que atraviesa esos muros que todos nos vamos poniendo delante. Él tiene una capacidad increíble para atravesar ese muro. Sabe perfectamente lo que hay detrás de cada uno de nosotros, hasta dónde podemos llegar y todo el potencial que tenemos. Eso es algo que admiraré siempre. Pero sobre todo, y por encima de todo lo que nos aporta de esa cultura, que no solo son esos títulos académicos, sino esa cultura que va adquiriendo al cabo de los años y que nos la va regalando constantemente en sus conversaciones. Le agradezco la gran humanidad que tiene y la lealtad y la generosidad que muestra siempre con todos sus amigos. Eso para siempre en mi corazón. Ahora me acabas de recordar cuándo nos conocimos por primera vez. Yo no lo recordaba. Estos días estaba pensando, haciendo memoria de cuándo nos habíamos conocido. El caso es que yo te asociaba siempre a Iroa. Y es cierto, fue en esa cena con Bruno Kramers y con Iroa. Yo veía hacia atrás que ya han pasado años y siempre te veía asociada con la figura de nuestro querido Iroa. Esta noche, fue esta noche, concretamente esta noche. Sí, ahí estamos. Sí. Pues sí, siempre te asocié con Iroa. Y yo me preguntaba, dije yo, a ver, ¿sería en Arte no Morrazo? ¿Sería en la Mangallona? Yo sé que algo nos tenía que haber unido de arte. Hemos pisado mucho suelo de exposiciones tú y yo. Mucho suelo de exposiciones. Y hemos intercambiado muchísimos criterios y muchísimas opiniones. Y todo eso nos fue amasando una amistad que nos fuimos comprendiendo los dos muy bien y solo con una mirada muchas veces sabemos de lo que estamos hablando. ¿A que sí? Todo eso
todo. Las cenas de Arte no Morrazo. No sé si está Sonia por ahí. Ella era mi pareja. En las cenas de clausura de Arte no Morrazo que organizaba Frigorífico de Morrazo. Yo era su pareja, hasta que me dejó por el actual marido. Me dejó plantada. Pero Alfonso me ofreció su brazo. Y fuimos compañeros de mesa en esas cenas muchas veces. Y seguíamos hablando de arte. Criticábamos constructivamente las obras que habían sido premiadas, incluso comentábamos muchas de las que no habían sido premiadas. Y ahí nos fuimos uniendo hasta que llegaron, pues, ese momento, esa etapa de catalogar la Mangallona, de la imposible tarea de abordar el libro de Camilo. Vida, obra e historia de la Mangallona era demasiado para un solo libro, imposible de abordar. Y don Alfonso tuvo esa chispa, esa visión que siempre tiene, de fraccionar ese gran libro en varios libros que iban a ser mucho más manejables, coleccionables, y donde se iba a poder abordar, pues, cada serie o lo que le interesara en ese momento de la vida, obra e historia de la Mangallona. Costó. Fue una etapa increíble, inolvidable e impagable. Tener el lujo de estar aquí, los tres solos, en la Mangallona, catalogando la obra. Cada vez que bajaba un cuadro y pasaba por nuestras manos, parecían como que estábamos leyendo las páginas de ese gran libro que es la Mangallona, de esa historia vital y artística que hay aquí encerrada. Y él las iba leyendo, iba dando su opinión, y siempre con ese ojo que tiene, que lo traspasa todo. Siempre nos hacía ver cosas que ni siquiera Camilo era consciente. E incluso tuvimos un momento que ahí chocamos, porque habíamos visto los dos que los retratos de Camilo tal vez eran su obra más sincera y más auténtica, y nosotros los potenciábamos y le dábamos ese valor. Y creo que a Camilo le pusimos un espejo delante, porque él siempre creyó que los retratos eran mero ejercicio de dibujo o una manera de congelar a la gente que había pasado por su vida, por la Mangallona. Esos instantes que son irrepetibles y que cada uno de nosotros lo solemos hacer, pues ahora, con una cámara, con el móvil, ¡plac!, le damos al botoncito y ese instante queda congelado. Pero para Camilo no. Y tiene una visión especial, aparte de la facilidad que tiene para el dibujo. Tiene un arte especial para captar todo lo que hay ahí. Y Alfonso un día me discutió y yo no lo entendía y me cabreaba, porque una pieza en especial, él decía que no la veía como tal, que veía un autorretrato de Camilo, que la mirada de esa persona retratada, en el fondo, era la mirada de Camilo. Y eso me hizo pensar mucho. En su momento me enfadé, me cabreé, no lo daba entendido. ¿Te acuerdas? Sí, sí, ¿Te acuerdas? Me acuerdo mucho. Bueno. Ahí tenemos un pequeño desencuentro los dos, pero volví al redil y aprendí a ver más allá de lo que estaba viendo hasta entonces, algo que los retratos siempre fueron mis favoritos, donde yo me expresé mejor, con más, no sé, con más sensibilidad o con más acierto, o tuve más conexión, no lo sé, pero siempre fueron mi tema favorito. Y ahí aprendí que tiene razón. Por eso también comprendo, y es importante decirlo, ¿por qué Camilo nunca quería hacer un retrato por encargo? ¿Por qué no le podías pedir a Camilo que en un momento determinado retratara? Y ahora lo entiendo perfectamente, porque para él la figura que tiene delante, la persona que tiene delante, es pura fisonomía. En el fondo de esos retratos, si no tiene
la conexión que tiene que tener directa, por algún motivo, algo que le llame la atención, algo que lo marque, algo que él haya sentido o visto en ese momento para congelarlo, si no tiene esa chispa y esa conexión, si él no se proyecta sobre esa figura en un momento determinado, el retrato de Camilo pierde importancia. ¿Estás bien? La frase era la siguiente. Era un retrato de Chola que yo me negaba a poner en el primer volumen de los retratos de Camilo, en la revista aquella. Yo no lo veía así, y ella se enfadaba. Lo veía así. Hasta que me di cuenta de una cosa, que el retrato, puesto los retratos, los autorretratos de Camilo y los de ella, la mirada era la misma. Es decir, que Camilo estaba mirando por los ojos de Chola. Y entonces me animé a poner después. Ese fue un momento en concreto. Veníamos los dos de un entierro de aquí de Coiro, en julio, con un calor horroroso, por cierto. Y Camilo estaba con esa expresión que tiene el padre, tan hundida, ¿no? Tan decaída, estaba como en otra historia, y me pidió que lo acompañara hasta la Mangallona, y lo acompañé, y estábamos arriba, en la sala de arriba, yo estaba así sentada enfrente, daba la luz de la ventana, y cogió un bloc, un pedacito así de sanguinos, lo juro, chiquitito, cogió aquel blog y dijo, mira hacia mí. Y miré hacia él y pum, 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 flaca. Lo calzó. Entonces, yo creo que era, como dices tú, en ese momento era como él venía, con el sentimiento que él venía. Y fui un puro intermediario. Esa fisonomía que tenía ahí delante, la utilizó para mostrar todo lo que él traía de ese cementerio. Eso fue así, es cierto. Y a mí me molestó porque para una vez que me hacen un retrato. Me explicaste un poco el amor propio, pero bueno, lo entendí perfectamente. Es cierto, esa etapa fue de un aprendizaje para mí impagable. Fue una etapa inolvidable y creo que irrepetible. Las circunstancias que había en aquel momento, los tres volcados en esa ilusión que teníamos para hacer esos libros, creo que no se vuelva a repetir. Y eso fue gracias a ti. Y continúo, que todavía no acabé contigo. Bien. Siempre me animaste a pintar y a exponer, siempre. Siempre me dijo, si tienes alas, utilízalas. Y si tienes un don, tienes la obligación de desarrollarlo. Nunca fue mi intención, pero he procurado volar, te puedo asegurar que he procurado volar. Con un vuelo bajo o corto, o con un aleteo bastante torpe. Pero he procurado volar según mi capacidad y mis circunstancias. Te he seguido el paso. A lo mejor no como tú pretendías, pero yo he procurado seguir el paso. Y creo que en el fondo, en mi inconsciente, lo que tengo siempre es una frase que decía mi padre: vale más cabeza de ratón que cola de león. Y creo que inconscientemente lo he llevado siempre como algo, no sé, si como algo que me tira hacia adelante o algo que me hace poner siempre los pies en la tierra, en la realidad. Y yo creo, sinceramente, Alfonso, que tengo más capacidad con la palabra que con el pincel. Y soy un montón de poquitos, un poquito de esto, un poquito lo otro, impulsiva y reflexiva, nada disciplinada. Entonces funciono a golpe de sentimiento, de sensibilidad o de lo que se me ocurre en ese momento. Siento no haberte hecho mucho caso de lo que hay. Estás haciendo.
Y vinieron entonces, después de todo eso, vinieron las visitas guiadas. Ahí aprendí un montón, un montonazo. Nunca fueron para mí ni un trabajo, ni un esfuerzo, ni un sacrificio. Fue un auténtico placer siempre. Descubrir la cara de la gente que viene aquí, de admiración, de sorpresa, pensar que todo esto se sorprenden de que lo lleve un solo hombre, con una ayuda de una fundación ahí, más o menos, pero se sorprende muchísimo de la admiración y del respeto. Y hay algo que me he propuesto siempre, por lo que te mencioné antes, que creo que con la palabra funciona mejor. A lo mejor lo heredó de mi padre, el gusto por hablar y por el debate apasionado, pero creo que siempre ha funcionado mejor. Y hay algo que en las visitas guiadas, igual que con mis alumnos, igual, he procurado que lo que es la composición, la ficha técnica, el estilo, la pincelada, todo eso pasa a un segundo plano. Ya lo entenderéis después. Lo importante para mí siempre fue transmitir el mensaje de lo que veían aquí, de lo que ven detrás de esa última capa de pintura que ven. El mensaje, la verdad que encierra cada una de estas obras, toda la historia que encierra la Mangallona con sus obras incluidas. Esa siempre fue mi misión. Y no sé si lo hice bien o mal, pero yo estoy satisfecha de haberlo hecho así. Porque es como mejor me expreso y es como mejor me comunico con el mundo y con la gente. Y yo creo realmente que si no conocemos un idioma, no podemos leer un libro en el idioma original del autor. Podremos decir que la encuadernación, vea, es más bonita o más fea, que está mejor o que está peor, pero lo que es el mensaje, lo que va dentro, no lo vamos a entender. Entonces muchas veces a la gente hay que traducirle, ponerle subtítulos para que lleguen a ver todo eso que hay ahí detrás. Y eso fue siempre mi bagaje en la Mangallona, mi finalidad, en donde me he sentido siempre cómoda y donde he sentido siempre una conexión muy especial con la obra de Camilo. E incluso me atrevería a decir, y que él me perdone si no comprende lo que quiero decir en este momento, que tanto tú como yo le hemos hecho ver a Camilo su obra desde otra perspectiva. Y yo creo que hubo momentos que se sorprendió de sí mismo. Y hoy, en esa parte nueva, tenemos unos retratos, sus últimos retratos, que son increíbles. Por fin creo que asumió y que le dio realmente la importancia que tiene y que se siente cómodo ahora haciendo esos retratos y haciéndolos de ese tamaño. Yo no entenderé jamás cómo a la Mangallona no se la pone en el valor que merece. No lo entenderé jamás. Hoy en día cualquier pueblo de este país se matan por tener algo que los diferencie, algo que los identifique. Pero si hemos oído este verano una fiesta popular de lanzamiento de carretillas, sale en el telediario no por la fiesta en sí, no por la maravillosa tradición que se puede crear, sino por el peligro que conlleva, evidentemente. Y así fue. Y tenemos al Eceomo, símbolo de la modernidad, un merchandising, y te mueres. Y ahí lo tenemos. ¿Y la Mangallona? Yo no creo que haya muchas Mangallonas en el mundo, no de carácter privado, y no en un sitio como Coiro. Ahora con esa nueva parte, con la torre, como yo quiero llamarle, ahí hay un mirador espectacular. Ahí se ve el Valle de Coiro, se huele, se ven las luces, los campos, se frena uno la mirada en la ría. No creo que haya muchas Mangallonas ubicadas en un espacio como este, ni muchas que respeten, como respetó Camilo, la arquitectura popular, y que con esta nueva edificación, que no hay más que pedirle, porque ha barrido las barreras arquitectónicas, las apartó, abrió muros en la Mangallona antigua para
que podamos deambular ya libremente por la Mangallona. Las personas que tienen problemas de movilidad ya no la van a tener. Ya hay un ascensor y ya hay una manera de comunicarnos entre toda la Mangallona sin tropezar con nada, sin tener que subir escaleras. Yo no creo que haya muchos sitios, de verdad. Por ser generosa, diré que el 70% de las casas museos que hay en el mundo han sido denominadas así a posteriori. Alguien nació, murió, escribió, firmó una documentación, un acta importante, y a partir de ahí se hicieron casas museo, se denominaron casas museo. La Mangallona, desde el primer momento, desde que este señor pensó en ella, desde el primer metro cuadrado, la primera piedra, el primer documento, el primer dibujo, toda esa historia que está aquí guardada, aparte de la obra, toda la documentación que está aquí guardada, archivada y protegida, no la tiene cualquier casa museo, ni de broma, muy de lejos. La torre es, a ver, ¿cómo explicaría yo qué es lo que creímos que nunca iba a conseguir Camilo? Yo conocí la Mangallona y para mí ya estaba todo hecho. Para mí ya me parecía un espacio increíble, ya tenía todo aquí reunido. Vine a hacer la sala fondos, vine a hacer la capilla, vine a hacer la biblioteca y ahora, por último, veo nacer, de repente, después de una pandemia, despiertas y me encuentro con la torre, 3 nuevas salas, 2 dedicadas a exposiciones, seguro que hoy están las de Camilo, hoy están los retratos, pero serán itinerantes, me imagino que sí, y una sala dedicada a la investigación, a limpiar la obra, a catalogar la obra, que bien estaríamos en invierno en esa salita, cuando catalogamos. Hace frío. Que bien hubiéramos estado ahí, con esas vistas, y dándonos el solcito. Una cosa hubiera cambiado bastante. Pues sí, no lo entenderé jamás. Y hay algo que no se nos debe olvidar. Si no protegemos estos legados, si estos legados culturales no son protegidos, potenciados y valorados, vamos a cometer un error muy grande. Si no somos capaces de asumir de una vez por todas que somos el resultado evolutivo de millones de seres anteriores que han muerto para darnos un legado de lenguaje escrito y verbal, artístico y cultural, del que hemos ido bebiendo todos, desde el realista más novedoso de hoy en día hasta, pongamos, desde el pictograma del paleolítico. Hemos ido bebiendo todos. Y si bien es cierto que la Mangallona era una ventana abierta al mundo, hoy con la torre es un faro cultural. Y un faro que alumbra no Coiro simplemente, ni la comarca tampoco. Alumbra mucho más allá. Se va a otros continentes, porque de hecho personas de otros continentes que han visto su luz ya han estado aquí en la Mangallona, y de eso somos testigos todos. Todos, menos los que tienen que ser supuestamente custodios de todos estos legados. Yo aquí he vivido momentos inolvidables. Tengo unos compañeros de la Fundación que lo dan todo, el entusiasmo, la voluntad, el orden, mantener todo esto cuando son esos días grandes de la Mangallona, estar todos ahí como un pequeño ejército, ¿no? Cada uno en su misión. He vivido momentos increíbles aquí, he conocido a personas increíbles, pero hay algo que si tuviera que borrar todo de mi mente y tuviera que quedarme con un solo día, con una sola cosa, lo diré siempre. Un día subí esa cuesta, fui al estudio de abajo, en silencio, muy en silencio, me senté atrás de todo y ahí escuché
el sonido de un pincel, de un ralo pincel, aplastarse sobre un soporte y ver nacer una obra, minuto a minuto, delante de mí. Eso, si tuviera que borrarlo todo, me quedaría con ese día. Creo que es la esencia de todo lo que hay aquí. Y no tengo nada más que decir. Gracias. Quietos todos. Hoy es mi día. Y hoy tengo la oportunidad de dar las gracias. Y además tengo a gente aquí que no he tenido nunca aquí a mi lado. Y si me lo permite, voy a empezar por mi familia, que gracias a ella yo he podido dedicarle muchas horas a la Mangallona. Gracias a ella he podido volar, porque siempre han cuidado de mi nido cuando yo no estoy. Mi nido al que siempre quiero volver. Ellos son mi motor y ellos son mi apoyo para todo. A mi familia, a mis nietos. Ya no sé si estarán por ahí los pobres. A mis nietos, a mis queridos nietos, que siempre me conectan todos los días con la vida real. Son mi alegría y son mi futuro y mis dos grandes amores, enormes. A la Fundación, por supuesto, por aguantarme muchas veces mi carácter. Sé que soy bastante radical y bastante directa y creo que tengo la razón y después el tiempo me dice que no, que estaba muy equivocada. Gracias siempre por vuestro apoyo y por vuestra paciencia conmigo. Gracias, Alfonso. ¿Cómo te doy las gracias a ti? Sí, tendremos que hacer una cena, pero te voy a dar unas gracias. Gracias por ver en mí más allá de mis actos y de mis palabras. Gracias por decirme que tengo alas. Y gracias porque con tu compañía y tu conversación he aprendido a utilizarlas. Muchas gracias, Alfonso. ¿No quieres que te dé las gracias? Perdón, pensé que te voy a dar las gracias. Sé todo el esfuerzo que representa para ti que hoy estemos aquí, abrir esas puertas y que la Mangallona esté impecable. Sé el esfuerzo que hay detrás y siempre estás prácticamente solo para hacerlo. Momento. Juan tamén, que me chegou vale. Outro día, estaba coa desbrozadora en Ristre. Pues Juan tamén, gracias. Gracias por confiarme este espacio, por poner la obra en mis manos, para que la defienda. Fue un aprendizaje, fue un lujo para mí toda la vida. Y gracias por abrirme este universo y dejar que vuele libre sobre él. Y gracias también porque nunca, jamás dijiste que no a esa pregunta que te haces constantemente de si esto merecerá la pena. Sí, merece la pena. Ahora sí que merece. O que comentaba Chola, non? O agradecemento a eles evidentemente, pero tamén a súa familia, José, que nunca había estado aquí, me parece, non, Sí, José? estuvo unha vez en unha ou unha vez, pero moi pouco, pero sempre porque aí. cuida de Luis. José Eduardo, que moitas noites nos sufriu ali cando montamos os salóns de primavera e de outono en Garga. Bueno, a Andrea e agora os cativos que seguramente moitas veces tanto Gael como India non están tanto coa abuela ou non estiveron tanto coa abuela como se merecían por dedicar aquí. E quería facer solo unhas matizacións. Decía unha vez unha persoa que se mencionou bastante aquí, que foi o primeiro fedatario desta asociación, deste colectivo, que era Eugenio Iroa Hermo, cronista oficial, historiador noso, non? E decía, la Mangallona se va a sentir ofendida porque uno de Coiro, uno de Cangas no sepa qué es la Mangallona. En absoluto, porque la
A Mangallona está visitada desde Bantá, Finlandia, hasta Sudáfrica, desde Japón o China hasta Canadá. Por lo tanto, si los 5 continentes pasaron por aquí, la Mangallona no se va a sentir perjudicada en absoluto. Es una cuestión de ignorancia. Pero quería facer tamén o do sacrificio que foi hacia o tema de accesibilidade, non? Da eliminación das barreiras arquitectónicas. Evidentemente que estaba na miña mente fai moitos anos, o sacrificio económico foi terrible e físico foi terrible, pero tiña que facerse. E un dos días aquí, nun dos precongresos de os titulados náuticos, que está por aquí o seu secretario, que Imaño, que debe andar por aí, en unha das reunións aquí, o primeiro caso de ela, grave, que ademais foi presidente de Toela, pretendía estar, claro, porque era un titulado náutico máis e quería estar aquí, e o ferro sacrificio que nos costou subir unha cadeira chea de baterías, que é unha cadeira para subir a por esas escaleras. Eu creo que nese instante deime conta de que sí ou sí había que sacrificarse e chegar a esa situación que foi a que chegamos. A Chola, evidentemente, agradecerlle todo o seu sacrificio, que o digo en síntesis en catro líneas aí, que Chola é moi significativa aquí, non? E, por lo tanto, hai que recoñecer. Pero, sobre todo, hai unha frase que para min foi ese, como diríamos, ese golpiño na espalda de ánimo nun dos textos que fai sobre mí ou sobre a miña obra. Dice textualmente que en cada pincelada de Camilo hai un mensaje de paz, de amor, de paz. Para min eso é o máis significativo, porque en definitiva é o que pretendía imprimir filosóficamente a este proxecto. É o do retrato. Eu nunca fui un retratista, ni me interesou, e se vos digo, só atendín a un encargo de un retrato que foi feito por un dos entes culturais importantes da provincia de Ourense, que era a Unión Orfeón Unión Ourensán, que le encargaran daquela un retrato do seu fundador, que era don Ramón Otero Pedrallo. Foi a única peza que lle podo chamar retrato, porque así foi. O resto son dibuixos dos que sempre busco furbo que hai nas vísceras de cada unha das persoas que imagino, que a veces non ten por que parecerse, e como diría Picasso, e como me corresía, e agradezco moito a nosa amiga quen foi? Esquezo dos nomes, perdóname, miña amiga Maribel Hilari, respecto do que decía Picasso, tanto a Sabartés, ao seu secretario, como a Gertrude Stein, que era unha gran personalidade, unha gran persoa dentro da vida de Picasso. Isto debo yo a Maribel corregirme, e os comentábamos, efectivamente, o que pasa é que ela foi benevolente, ainda que foi callante, con Sabartés foi moito máis cruel, e que cojones le importa al mundo quién eres tú, non se van a acordar, tú te morirás, ni Dios se acordará de ti. Pero el retrato se titula Retrato de Sabartés. O mismo fixo con Gertrudis. Sí, gracias Maribel, que mo recordou, está aí, gracias, corazón. Sempre unha candea cerca, non? Porque vive moito, ademais veñe de casta, non? Veñe de familia e vive moito ese mundo da arte. Eu nunca, bueno, pode coincidir, e seguramente coincide en moitos dos casos, pero se non coincide ese parecido externo, sí que furguei no interior. Por lo tanto, está aí. E decimos que desde os grandes literatos como Luis Suárez Díaz ou Ángel Alquier ou Maricruz,
Aleida Guevara, xente que pasou os 5 continentes por aquí. Por lo tanto, a satisfacción é esa. O único é se realmente esa utopía se ve ao fin do túnel, non? Esa luz. Se un non chega per mínimamente realizada esa utopía, esa filosofía, empeza a pensar no fracaso. Grazas a todos e a todas por estar aquí, especialmente a xente que vi desde aí. Un saúdo moi fermoso para todos e todas, e, bueno, un dos últimos que nos chegou aquí, que pasamos unha velada fermosa aquí non fai moito tempo, que Uxía Blanco, pero tamén aos alcaldes de outros municipios. Os aquí están invitados, pero estaban invitados a outro acto e como non tiveron tempo, pois, pero si estiveron de outros municipios. Grazas a todos.